Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto verles nuevamente por acá, por estos miércoles de webinar. Es un placer tenerles como siempre. Damos continuidad a los temas de violencia sexual contra menores de edad, contra niñeces, adolescencias y juventudes menores de edad. Y hoy tenemos con nosotras a la licenciada Amalia Ojeda Sosa, quien nos va a compartir algunos, algunas situaciones en las que se está pugnando porque sean imprescriptibles los casos de violencia sexual contra menores de edad. Pero además de darle las gracias en ese momento, antes de cederle los micrófonos, quisiera contarles a ustedes quién es ella y qué cosas ha hecho para que le conozcan un poco. Amelia Guadalupe Ojeda Sosa es abogada feminista, defensora de derechos humanos de las mujeres, vicepresidenta de Sexología Jurídica AC, coordinadora jurídica de la Unidad de Atención Psicológica, Sexológica y Educativa para el Crecimiento Personal AC. Estas siglas son UNACE con doble S, especialista en casos de violaciones a los derechos sexuales y los derechos reproductivos, tiene experiencia en la atención de la violencia familiar, la aplicación de la perspectiva de género en políticas públicas, en derechos sexuales y reproductivos y en incidencia política. Ha impartido numerosas conferencias, charlas y talleres a distintos públicos, sobre todo mujeres jóvenes, funcionarias y funcionarios de los tres niveles de poder del Estado mexicano, y forma parte de varias redes, entre ellas la red de abogadas litigantes de ESAR, la red jurídica de Consorcio Latinoamericano contra el Aborto Inseguro. Las siglas son CLACAI, y la red de ciudadanización de la justicia, entre otras. Pues muy buenas tardes. Hoy sí estamos como en tres puntos geográficos de esta hermosa república, desde Monterrey, María Aurora, a la abogada Amelia Ojeda desde Mérida, Yucatán, y una servidora en Ciudad de México. Voy a dejar de compartir y les cedo los micrófonos. Muchas gracias por estar con nosotras el día de hoy. Muchas gracias, buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación. Mucho gusto en saludar a María Aurora Mota, que pues tengo el gusto de conocerla desde hace bastantes años que estamos trabajando en estos temas de educación integral de la sexualidad. Y efectivamente, pues creo que estos avances tecnológicos nos permiten estar en distintos puntos geográficos, pero compartir el mismo objetivo, ¿no? En este caso, pues vamos a estar hablando de la imprescriptibilidad en el tema de delitos sexuales, en el tema de violencia sexual hacia niños, niñas y adolescentes, ¿no? Y creo que este es un tema importante porque lo que se busca con esta imprescriptibilidad, con estas modificaciones legales, estos avances que hay en la mirada de la protección a los derechos de niños, niñas y adolescentes, es precisamente eso. Eh, Resguardar
el derecho de acceso a la justicia para este grupo de la población. También poder brindarles la posibilidad de una reparación integral del daño que hayan sufrido en su momento y sobre todo empezar a considerar que en los casos de violencia sexual a niños, niñas y adolescentes debe haber una protección reforzada y por lo tanto no es aplicable las mismas reglas que ya conocemos de la prescripción de los delitos o de las acciones jurídicas que podríamos tener como personas adultas. Y hace un rato platicando con Claudia antes de entrar a la transmisión, le comentaba que podemos hacer esto como una charla, si tienen algún comentario, alguna duda, ella o María Aurora la pueden plantear, eh, para no tenemos que esperar a que termine la parte expositiva, sino que hacerlo como una charla, o quienes estén poniendo comentarios o tengan preguntas en las redes sociales, también me las pueden ir planteando para ir haciendo esto pues un poco más dinámico y estar resolviendo en su momento pues esas dudas que vayan generándose a partir de lo que yo voy exponiendo, ¿no? Para empezar, este tema de la protección de derechos de niños, niñas y adolescentes, pues es una protección constitucional. La tenemos desde el artículo primero de la Constitución, donde nos habla de los derechos humanos, de que se van a garantizar, se van a reconocer los derechos humanos, no solamente los de la Constitución, sino aquellos que están también en tratados y convenios. Y en estos casos, pues podemos hablar de la Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación en contra de las mujeres, y en este caso pues entran las niñas y las adolescentes. También en la Convención Interamericana para la Eliminación, la eliminación de todos tipos de violencia, también en contra de las mujeres, mejor conocida como la Convención de Belém do Pará, que es una convención específica sobre violencia en contra de las mujeres, y que el grupo de expertas que le da seguimiento al cumplimiento de esta convención ha tocado el tema de la violencia sexual en contra de niñas y adolescentes, hablando de que es importante en todos los casos donde haya una disparidad de edades, donde haya un ejercicio de poder por parte de las personas que ejercen esta violencia sexual, pues considerarlo como un delito, tomando en cuenta que no se puede hablar de un consentimiento libre de las niñas y las adolescentes en estos casos. Y esto es muy importante porque muchas veces se han normalizado estas relaciones de noviazgo, y lo pongo entre comillas, de hombres adultos con adolescentes, con mujeres menores de 18 años. En estos casos ya en sus informes hemisféricos, el grupo de expertas que le da seguimiento a la Convención de Belém do Pará ya han hablado de eso, de que no se pueden normalizar estas relaciones, sino que hay que verlas como un tipo de violencia sexual a partir de que hay un consentimiento, entre comillas, viciado. O sea, no hay una libertad en el consentimiento que se ha dado. Y creo que este tema se ha tocado de manera muy importante en este año. A principios de este año se han resuelto casos que pues fueron muy mediáticos, y que sí, estos casos mediáticos también ponen sobre la mesa
la problemática que conocemos sobre el tema de la violencia sexual en contra de niñas y adolescentes. Y aunque tal vez no en todos los códigos penales se han hecho las modificaciones, si en el estado en donde se encuentran viviendo estas personas no se han hecho todas las modificaciones necesarias, no importa. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ya ha resuelto sobre el tema de la imprescriptibilidad, tanto por la vía civil como por la vía penal. Pero además, en la Ley General de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, en el artículo 106, si no me equivoco, ahorita lo checamos, el artículo 106 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, se señala que en cualquier procedimiento que involucra a una persona menor de edad, este procedimiento, esta situación es imprescriptible. ¿Y por qué se ha hablado de esta imprescriptibilidad? Bueno, porque en el caso de niños, niñas y adolescentes, voy a tratar de no utilizar el término menores de edad, aunque sí se ha utilizado en documentos legales resueltos recientemente, porque estamos considerando que el término menor de edad o minoría de edad tiene una carga valorativa. En cambio, hablar de niños, niñas y adolescentes o de infancias y adolescencias es más ajustado a este tema de los derechos humanos. Y entonces, en este caso, pensando en que no hubiese una modificación en el Código Civil o no hubiese una modificación en el Código Penal, utilizando este artículo, el artículo 106, donde dice que en los casos de legales, cualquier procedimiento jurisdiccional es imprescriptible. Y por otro lado, también pensando en que lo que se busca proteger es el libre desarrollo de la personalidad, el acceso a la justicia y la posibilidad de tener una reparación integral del daño que se ha vivido. Por otro lado, también hay que pensar en que las víctimas de violencia sexual, que son estas niñas, niños o adolescentes, pues en su momento probablemente no pudieron decírselo a nadie, o a quien se lo dijeron no les creyó, o muchas veces cuando sucede dentro de la familia, cuando es alguien de la familia, y entonces para evitar un conflicto familiar, para evitar la visibilización de esta problemática, para evitar el desprestigio, se tapa esta situación de violencia que se está viviendo, pues entonces nos damos cuenta de que estas personas no tienen una red de apoyo. Por otro lado, también en los precedentes de la Corte, lo que nos dicen es que las personas, los niños, las niñas, las adolescentes que viven la violencia sexual en cualquiera de sus modalidades, tienen un impacto importante en su vida, en su salud física, emocional, psicológica, que no les va a permitir actuar o no les va a permitir reaccionar. Y por lo tanto lo van a hacer hasta el momento en que puedan procesar esto que vivieron. Y por lo tanto, también tener el acompañamiento necesario para esto, poder tener los recursos, a lo mejor para acudir con un profesional de la sexología, de la psicología, poder hablarlo libremente con el terapeuta o la terapeuta con la que estén yendo, generar sus redes de apoyo, tener a lo mejor también recursos económicos para poder iniciar un proceso
legal. Entonces, lo van a hacer en el momento en que se sientan listos para dar ese paso. Y esto puede suceder en cualquier momento de su vida, por lo tanto, considerar que prescriben estos delitos, estas acciones violentas en contra de ellas y ellos, pues es negarles o impedirles el ejercicio de sus derechos. Este tema de la imprescriptibilidad, así total, es, podríamos decir, muy reciente. Antes, hace años, se aplicaba exactamente el tema de los derechos, las reglas del derecho para la prescripción. Por lo tanto, se empezaba a contar la prescripción desde el momento en que sucedió el hecho. Después se avanzó un poco más en este tema y se dijo, bueno, ya no se va a contar desde el momento en que sucedió el hecho, sino que va a empezar a contar a partir de que cumplan 18 años la persona. A partir de que cumpla 18 años, vamos a empezar a contar la prescripción. Y ahora, tomando en cuenta pues todos los avances que tenemos con este enfoque de derechos humanos, con el ir generando marcos normativos más protectores, tomando en cuenta pues las convenciones que existen, haciendo una lectura integral del marco normativo, o sea, no vamos a leer solo el Código Penal y decir, bueno, el Código Penal tiene estas reglas o el Código Civil tiene estas otras reglas de prescripción, sino que acá también consideramos a la Ley de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, que es la que se ha tomado en cuenta en el tema de la vía civil para la reparación del daño. Entonces, este avance lo que nos ha permitido también es garantizar algo que tenemos en la Constitución. En el artículo 4 de la Constitución tenemos el principio de interés superior de la niñez y por lo tanto hay que considerar que se debe atender perfectamente a esta protección. Considerar el contexto en que vivieron estos niños, niñas y adolescentes la violencia sexual en su momento. También entender por qué no pudieron en su momento hablar de ello. Y peor también considerar que si lo hicieron, las personas a quienes le manifestaron esto no lo tomaron en cuenta, no les creyeron, con este mito todavía de que los niños, las niñas mienten, que son fantasiosos. Es lamentable que durante muchos años hemos estado hablando de la necesidad de creerle a las víctimas de la violencia, sobre todo la violencia sexual, pero que todavía sigamos en algunos espacios considerando que los niños, que las niñas son fantasiosos, que mienten y por lo tanto no hay que hacerles mucho caso cuando nos mencionan estas cosas. O que también todavía en las familias se sigue privilegiando el mantener la unión familiar o la imagen hacia afuera para no tomar en cuenta lo que les está sucediendo a niños, niñas y adolescentes. Entonces, a partir de avances con un enfoque de derechos humanos, vemos que se han hecho cambios en códigos penales, por ejemplo, en el Código Penal Federal, en el Código Penal de Nuevo León, de San Luis Potosí, de Querétaro, de Yucatán, de la Ciudad de México. Ya se han hecho modificaciones para dejar expresamente establecida la imprescriptibilidad. Y no solamente en los casos de violación, sino en otro tipo de violencias sexuales que se pueden dar en contra de niños, niñas y adolescentes, como puede ser el hostigamiento, el abuso sexual,
la corrupción de menores, la pornografía infantil, la violación, por supuesto. Y de esta manera, pues vamos avanzando. Y creo que este tipo de programas, como el Educar ACE, son importantes para ir difundiendo esta información. O sea, para que más personas sepan que ya existe esta cuestión de la imprescriptibilidad, de que hay manera de poder iniciar procedimientos en el momento en que cada persona ya adulta se sienta lista para ello. Es muy Ay, difícil, sí, perdón. perdón, al revés, que te quería como interrumpir tantito, porque en Edina dice, si las autoridades saben que es violencia el casamiento de este tipo que se menciona entre menores de edad y adultos, ¿por qué no han creado leyes para su protección? Y también acabar con esto de los usos y costumbres. Bueno, igual solo para aclararle, ¿no? Un poco. Sí, bueno, con relación a usos y costumbres, la CEDAW, la Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación en contra de las mujeres, ha sido muy clara en este tema de las tradiciones, de las cuestiones culturales y los usos y costumbres. Dice que sí, que los usos y costumbres, las tradiciones de los pueblos y demás se deben respetar, con excepción de aquellas que generan algún tipo de violencia o de discriminación en contra de las mujeres. Y cuando hablamos de las mujeres de todas las edades. Aquí entrarían las niñas y las adolescentes. Y con relación al matrimonio entre adolescentes, incluso niñas y hombres adultos, hay una disposición ya, creo que desde 2018 está la reforma, si no me equivoco, donde en ningún registro civil del país se puede llevar a cabo un matrimonio entre una persona menor de 18 años, en este caso una niña, una adolescente, una joven menor de 18 años y un hombre adulto. Ya no existe aquello de la dispensa, ya no existe el documento con autorización de los padres, las madres, donde dicen, bueno, ok, sí, no tiene 18 años, pero autorizo, doy mi autorización para que se puedan casar. Pero acá no solamente es hablar del matrimonio, o sea, como el contrato civil, sino también tenemos que mirar a las uniones entre niñas, adolescentes y hombres adultos. Y creo que acá lo que necesitamos es ir haciendo un cambio cultural, es generar también las redes de apoyo para estas adolescentes. Se han dado casos en algunos estados del país de adolescentes que han huido de la casa, que han huido de su comunidad precisamente porque no quieren que las unan a hombres adultos con los que no tienen pues ningún tipo de relación anterior, con los que no se quieren casar, con los que no hay ningún tipo de afinidad y que esto representa una violencia. Entonces, lo que necesitamos en este caso, en estos casos de los matrimonios y de las uniones tempranas, forzadas, entre niñas y adolescentes, es este cambio cultural. O sea, necesitamos no solamente normas, o sea, que se ponga en la ley, pero que no solamente se ponga en el caso, en los casos en los que está puesto, sino que además se aplique, pero también debemos ir trabajando con la comunidad, que es este trabajo que hacen en Educaréis y en otros espacios, para dejar de normalizar este tipo de uniones, que sí, que son
violencia sexual en contra de las niñas y las adolescentes. Y en estos casos, estas niñas y adolescentes que logran salir de estas uniones, ya siendo adultas, podrían también utilizar este tema de la imprescriptibilidad para promover procesos legales frente a la situación de violencia sexual que vivieron en su momento. O sea, también se puede aplicar. Y también es importante considerar que aún siendo adultas, las personas, hombres y mujeres que vivieron violencia sexual siendo niños, niñas o adolescentes, plantearlo les genera temor. Yo he orientado, he asesorado a personas adultas, hombres y mujeres, que vivieron violencia sexual en su momento y quieren hacer algo, o sea, ellos sienten que necesitan hacer algo para sanarse en ese sentido, pero también tienen miedo de enfrentarse a un proceso legal. Tuve un caso hace unos años de un chico ya adulto, que tenía más de 30 años, que incluso no estaba viviendo en México, él precisamente se fue del país a vivir a otro lugar, rompió con mucho de su familia, porque fue un familiar el que ejerció violencia sexual sobre él cuando él era un adolescente. Y luego él decide, pues, asesorarse para tomar la decisión de actuar, porque se empieza a dar cuenta que esta persona, este familiar, este hombre de la familia que ejerció violencia sexual sobre él, estaba en contacto con otros chicos de la familia, parientes de él, y dice, yo no me puedo quedar de brazos cruzados, no me puedo quedar callado viendo o pensando también en que es probable que a estos otros chicos de la familia, este tipo también ejerza violencia sexual sobre ellos. Entonces yo quiero hacer algo, pero también tengo miedo de acudir a un proceso legal donde no me crean, donde me cuestionen precisamente eso. ¿Por qué esperar tantos años para actuar? ¿Por qué no lo hizo en su momento? ¿Por qué incluso se alejó, ya no estaba viviendo en el país? ¿Qué puedo hacer para ponerle un límite a esta persona y que otros chicos no vayan a vivir lo que yo viví en su momento? Claro, en el caso de él, pues había como una complicación que era que no vivía en el país. Y para poder llevar un procedimiento legal, pues sí hay diligencias, hay acciones que debe realizar la persona directamente afectada, ¿no? En este caso, él. Y estuvimos trabajando un tiempo para que él pudiese tomar la mejor decisión. Y lo interesante de ahora en estos casos de imprescriptibilidad que ha resuelto la Corte es que no solamente son por la vía penal. O sea, a mucha gente, a muchas personas les genera mucho estrés el tener que entrar a un proceso penal, el que en el Ministerio Público, el que las fiscalías no les crean, el tema de los datos de prueba, o sea, dicen, bueno, después de tantos años, ¿cuáles pueden ser los datos de prueba a aportar? Sino que en los casos resueltos también nos muestra que la vía civil es otra forma de obtener este acceso a la justicia, a la reparación integral del daño que se vivió en su momento. Y en los casos que pudiesen ser por la vía penal, pues allá yo sí
lo señalo mucho, que el examen médico forense que pudiese intentar pedir en su momento algún ministerio público, alguna fiscalía en esa cuadratura de las cosas, pues hay formas de evitar que se realice. No tiene caso un examen médico forense cuando han pasado muchos años y qué evidencias se van a recolectar allá, ¿no? Y también otra cosa interesante de estas resoluciones de la Corte es que nos habla de que no es necesario tener esa precisión de los datos, del lugar, de la hora, como siempre nos dicen, o sea, tiempo, lugar, modo, que hay que ser como muy precisos en esos datos. No, porque por un lado le sucedió cuando era en su infancia, en su adolescencia, y en ese momento, pues no hay como toda esta idea de qué es lo que está pasando, ¿no? Si, qué hora era, en dónde estaba, el impacto que se vive, y luego las secuelas emocionales de esto con el paso de los años, pues también no va a ser posible que al 100% la persona pueda narrar así paso a paso las cosas y estábamos en tal lugar, era a tal hora, iba vestido así, luego sucedió esto, pasó tal otra cosa, y de ahí a tal hora. O sea, no se puede exigir esa precisión en el relato que haga la persona. De lo que relate se va a extraer datos. Hay otras formas de datos, de prueba que se pueden aportar, como por ejemplo si ha estado yendo algunas terapias durante cierto tiempo, bueno, el informe de él o la profesional que le ha estado atendiendo, este, a lo mejor algunas personas de su confianza con las que ha hablado y les ha explicado y demás, que pueden hablar de esto, como dar también el contexto. Hay informes de psicología forense que se emitan a partir de la relación en el procedimiento y de la aportación de este dato de prueba. No sé, hay distintas cosas que sí se pueden ir aportando y que tienen que ver con este avance también que hay en el tema de la psicología, de la sexología, que también puede intervenir en estos casos. No sé, podríamos estar pensando en otras formas de presentar la situación, el contexto, lo que ha vivido la persona, las secuelas de esta violencia que vivió. Y con todo esto, pues mostrarle a los operadores de justicia qué fue lo que sucedió y cómo esta violencia ha impactado en la vida de las personas, ¿no? Creo que, Te preguntaría acá, ¿qué diferencia existe entre hacer una demanda civil y una demanda penal? ¿Cuáles son como los rasgos que los hacen diferente y por qué la gente está optando más eh, por una vía civil? bueno, que esté optando más la gente por una vía civil, pues todavía no sabemos, pero me imagino que después del caso mediático que podemos mencionar, el de Sasha Sokol con Luis de Llano, que es el caso mediático que resuelve la Corte y que fue por la vía civil. En la vía civil, lo que yo voy a demandar es
el daño eh, moral que me causó y pedir una reparación por ese daño. Y en la vía penal, lo que voy a buscar es que a partir de un proceso, primero presentarlo en el Ministerio Público, o sea, una carpeta de investigación que se abre, que luego se judicializa cuando llega a los jueces, que son los jueces locales, ¿no? Del Poder Judicial local, los jueces penal, de control y de enjuiciamiento. Lo que voy a buscar es, pues, una sanción penal, si es que ameritase en su momento prisión, y también una reparación del daño. Por la vía civil, yo lo que hago es presentar directamente la demanda eh, en un juzgado civil. Ahí no interviene el Ministerio Público, sino que yo presento esa demanda y es el juicio civil que se abre para la reparación del daño que se me causó. Ahí no hay, en un dado caso, una prisión. Si al final en la sentencia favorable a mí no va a haber una prisión, sino para la persona demandada, sino que lo que se le va a decir es que me repare el daño y ahí es una cuestión monetaria prácticamente, ¿no? En la vía penal, además de la prisión, hay una reparación integral del daño que incluye también una parte monetaria. Y con estas resoluciones que han habido, con estos casos que se han presentado, pues ya las personas pueden decidir si se van por la vía civil o por la vía penal, que es como esta posibilidad de poder elegir a partir de que se les explique a las personas, bueno, ¿qué va a suceder si nos vamos por la vía penal? ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Qué es lo que podemos lograr? ¿Qué va a pasar si lo hacemos por la vía civil? ¿Cómo funciona el procedimiento por la vía civil y qué podemos lograr? Y eso también le permite a las personas pues tomar la decisión de elegir la vía legal que los haga sentir pues menos estresadas. Decir, bueno, si prefiero la vía civil, no, yo quiero la vía penal, perfecto, pero que esta decisión la tomen a partir de conocer qué va a pasar por cualquiera de las dos vías que puedan elegir y qué resultado se puede obtener al final. Y para que puedan tomar esa decisión o para que sepan que existe, pues hacer este tipo de actividades donde se dé a conocer que existe estas vías, que los delitos o que la violencia sexual que hayan vivido las personas en su infancia, en su adolescencia, son imprescriptibles, porque mucha gente todavía cree que, uy, no, pues como ya pasó mucho tiempo, pues ya ni tiene caso hacer nada ya, ya que, pues nada más, pues voy a ir a la terapia, voy a platicar o quiero reunir, si fue en la familia, si he conocido casos así, que quiero reunir a la familia para decirles qué fue lo que me pasó en la infancia y también para reclamarle a aquellas personas a las que les comenté lo que me había pasado y que no me creyeron, como una forma pues de obtener esa justicia de cierta manera, ¿no? Hace años, también asesoré a personas que me decían, bueno, me pasó esto, ¿qué puedo hacer? Porque ya pasó mucho tiempo. Y yo le decía, bueno, es que vamos a empezar a contar a partir de que cumpliste 18 años, la prescripción, y decían, o sea que todavía puedo hacer algo, sí, todavía puedes hacer algo. Y ahora con la imprescriptibilidad, pues ya
tienen como muchas más posibilidades de que legalmente puedan hacer algo porque ya no van a prescribir. Y que hay suficiente argumentación, fundamentación jurídica para presentar su demanda. Pues podemos utilizar la Constitución, la Ley General de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, los códigos penales donde ya se ha modificado, los precedentes de la Corte, informes de CEDAW o de Belém do Pará. Entonces ya tenemos más insumos legales para poder presentar los casos. Y por eso estar diciendo, estar informando, llegar a más gente, pues sí, es importante porque cada vez el tema de los derechos humanos, del acceso a la justicia, de la reparación del daño, de la reparación integral del daño englobada con relación a la parte monetaria, la parte de sanción legal, la parte de la rehabilitación que tiene que ver con la atención pues, sexológica o psicológica, debe conocerse para que cada vez más personas pues sepan que pueden utilizarlo. Y creo que, como les decía, este ejercicio que ustedes hacen de difundir, de informar, de llegar cada vez a más gente, es necesario porque entre la gente que nos escucha, pues a lo mejor alguien lamentablemente haya vivido una situación, pero ya sabe que hay herramientas que puede utilizar. O que en algún momento a alguien les cuente algo que le pasó y le digan, oye, no, tú puedes hacer esto, tienes estas posibilidades, ¿qué es lo que se necesita? Todos los temas de derechos humanos, todos los temas de acceso a la justicia, sobre todo aquellos que tienen que ver con temas de violencia que se han vivido en la infancia, en la adolescencia, son necesarios de difundir. Creo que cada vez esta información debe llegar a más gente. Porque pues sí, quienes nos dedicamos a esto, bueno, en mi caso, desde sexología jurídica, desde UNASA, pues siempre estamos revisando, informándonos, dándole seguimiento a los casos, pues que sí, que son mediáticos, pero también aquellas resoluciones de los órganos jurisdiccionales, sobre todo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, siempre estamos dándole seguimiento y siempre estamos bajando la información, pues aprendiendo más, estudiando más para el trabajo que hacemos, ¿no? Ya sea de asesoría legal, de litigio, de docencia, pero creo que un trabajo fundamental y es una obligación y una responsabilidad también de quienes tenemos ese acceso a esta información es darla a conocer. Siempre tenemos que estar hablando de lo nuevo que hay, de lo que le puede ser útil a las personas. Y claro, pues ir ampliando la información que tenemos, de ir generando también pues mecanismos, canales de comunicación para que la gente siempre se informe. Sí, fíjate que eso me parece sumamente importante porque es sintomático que en estos webinars regularmente tenemos una afluencia mucho más grande que la que hemos tenido al tratar los temas de violencia sexual a niñas, niños y adolescentes. Supongo porque seguimos teniendo miedo, preocupación, eh,
resistencia a hablar del tema cuando somos el primer país del mundo con cifras escandalosas sobre estas violencias a las niñeces y a las adolescencias. Entonces, ponerlo sobre la mesa, entrar en la conversación y hacerlo claro y fuerte, debe desnaturalizar el silencio que hemos naturalizado por mucho, mucho tiempo y sobre todo siendo docentes, siendo familias, siendo madres, padres, estudiantes, pues hoy se están enterando que esto no es imprescriptible y que si forman parte de una red de apoyo de alguien que ha tenido o si ellos han sufrido algún tipo de violencia en estas etapas, hoy pueden hacer algo y me gustaría mucho que pudieras hablar del efecto que tiene en las víctimas el poder hacer algo que frene a sus victimarios, por un lado, y que se pueda también como resarcir el daño o hacer patente que ese daño existió y que se está actuando sobre él. Un poco, si pudieras contarnos en tu experiencia. Sí, yo creo que hay como varias cosas que hay que hacer, por un lado para prevenir y otro para atender, ¿no? Las personas que en su infancia y en su adolescencia vivieron algún tipo de violencia sexual, procesarla es bastante difícil. Por un lado, porque a lo mejor en el momento en que sucedió, pues no lo tomaron como algo malo, pero sí sintieron que no era lo adecuado. Entonces no podían entender lo que estaba pasando ni procesar eso. Y ya después, cuando van creciendo y se dan cuenta de que esto fue una violencia sexual, que además es un delito, que no está bien que haya pasado, la culpa de no haberse defendido, de no haber hecho algo en ese momento, va permaneciendo durante mucho tiempo. Y cada persona lo va a procesar de manera distinta. Habrá quien diga, yo solamente quiero enfrentar a mi agresor, a mi agresora, ya me siento bien, lo que no pude hacer siendo un niño, siendo una niña, un adolescente, ahora que ya soy una persona adulta, que soy autónoma, que no dependo a lo mejor de esa persona para sobrevivir, pues por una cuestión económica y demás, yo solamente quiero decirle que me di cuenta ya de que eso que hizo está mal, que es un delito, que me agredió, que me ha dañado, pero quiero hacerlo. Otros dicen, bueno, yo quiero iniciar un proceso y hay que prepararse para entrar también a ese proceso. Otras personas lo que quieren es eso, hablar con la familia para contarles lo que le pasó, si fue dentro de la familia, decirles lo que sucedió. Cada quien va a tratar de obtener esa reparación o ese acceso a la justicia, porque yo cuando hablo de el acceso a la justicia, sí, estamos hablando a lo mejor de una justicia jurisdiccional, a partir juzgados, de tribunales, pero la justicia también puede ser más amplia. Yo considero a lo mejor que para mí
esta justicia que estoy buscando es poder hablarlo, poder tener una red de apoyo que me ayude a resolver la problemática que he vivido todos estos años. Y es válido. Pues igual puedo comentar, he tenido gente a la que he asesorado legalmente y que al final me dicen, ok, ya entendí cómo van los procesos, yo sí les explico, y bueno, en tu caso tenemos esta posibilidad de esto, lo otro, o sea, como que todo lo que esté a favor. También, claro, hay casos donde les digo, mira, la verdad, pues no te aconsejaría entrar a un proceso legal porque no veo que podamos obtener algo favorable. Pero hay gente a la que sí le he dicho, mira, tenemos todas estas situaciones que nos pueden ayudar en este proceso y creo que tenemos muchas posibilidades de obtener un resultado favorable. Y al final me dicen, no, o sea, siempre no. Yo, lo único que yo quería saber es si había alguna posibilidad legal y a lo mejor en este momento no, pero ya tengo toda la información y probablemente más adelante decida que siempre sí. Y sobre todo, ahora con la imprescriptibilidad, pues como que hay más margen para hacerlo. Antes sí me habían tocado casos donde yo le decía, bueno, es que a partir de los 18 años ya tienes X edad, nos queda muy poco tiempo para poder llevar a cabo un proceso, ¿no? Pero ya con la imprescriptibilidad, como que la gente tiene más margen para informarse, para procesar, para fortalecerse más en su red de apoyo, en sus procesos terapéuticos, y cuando ya se sienta lo suficientemente fuerte para entrar a un proceso legal, pues puede hacerlo perfectamente. Entonces, cada persona, cada caso es especial. No podemos hablar de estandarizar un acompañamiento, una asesoría, sino cada caso va a tener sus propias características y cada persona sus propias necesidades a las que también tenemos que dar respuesta. Muchas gracias. Mira, hay quienes están preguntando eh, cuáles son los protocolos que deben usar docentes al recibir quejas de sus alumnos o de sus padres sobre algún caso de violencia sexual o acoso sexual. Un poquito les diría que hace 2 semanas tuvimos al profesor Enrique que nos estuvo hablando de protocolos y cómo ir actuando desde lo institucional en las escuelas, pero no sé si tú tengas, y también preguntaban si los protocolos cambian en los diferentes estados. Hay protocolos nacional y hay protocolos estatales porque tienen que más o menos alinearse acorde a lo que las leyes en cada estado están dictaminándose, ¿no? Algo que Sí, quieras comentar. sí, no, sí, efectivamente, cada Secretaría de Educación estatal tiene su propio protocolo que comunica a los docentes de los diversos niveles para actuar en los casos de violencia en general, ¿no? Incluyendo la violencia sexual. No hay un solo protocolo, cambian y estos protocolos pueden ir modificándose también. Yo creo que algo importante es que los protocolos siempre deben revisarse y siempre deben actualizarse a
lo último que haya en el tema de la protección a los derechos humanos de niños, niñas y adolescentes. Entonces, no puede ser que tengamos un protocolo y que ya tenga 5 años el protocolo y nunca se le haya hecho una revisión. O sea, debe haber siempre esta mirada de estar actualizando, mejorando los protocolos para dar siempre una respuesta inmediata con la mayor diligencia posible, y los protocolos también deben apegarse a los principios de atención a víctimas. Uno de ellos es el de buena fe, en el sentido de no voy a dudar de lo que me estás diciendo, voy a investigar. Si después de investigar veo que no sucedió, que es así, bueno, qué bueno que no pasó, pero lo que me va a indicar es que tú necesitas una atención, porque si es algo fantasioso, también quiere decir que algo está pasando. A lo mejor no te pasó esa situación, esa violencia que me estás diciendo, pero debe haber algo para que quieras estar hablando de algo que no te ha pasado. Esa es una. La otra es la no revictimización, en el sentido de que se lo contó la maestra o al maestro. Y, bueno, entonces el director también quiere que se lo cuenten. Y luego el supervisor pide que se lo cuenten. No. O sea, una es la buena fe y la otra es la no revictimización. Al menos esos dos no deben faltar en los protocolos. Muchas gracias. Pues no sé si quieras agregar algo hasta aquí, las preguntas. Bueno, nos dice, en Jalisco tenemos protocolos, los aplicamos en las escuelas poco a poco. He ido perdiendo el miedo, todo, todo lo hago por ayudar a los niños y a las niñas. Qué bonito. Sí, yo creo que hay que perder el miedo, en el sentido de que por el trabajo que he hecho durante muchos años, he estado muy cercana a personal docente de distintos servicios de docencia, ¿no? Y el temor que tienen ante cuestiones legales es lo que en muchas ocasiones hace que digan, no, yo mejor no me meto, si no me toca directamente, mejor ni intervengo, porque ¿para qué quiero pues problemas legales? Más que ese temor a los problemas legales, yo creo que lo que debemos pensar es eso. Estamos apoyando a un grupo de la población que requiere una protección reforzada, a niños, niñas y adolescentes. Y que además las personas adultas tenemos esa responsabilidad, de acuerdo al interés también superior de la infancia, de la niñez, de cuidar a niños, niñas y adolescentes. Entonces, no es solamente quien es docente, también si son tus vecinos los que ves que están viviendo una situación, si es algún familiar que también está viviendo. Entonces, yo creo que en la medida en que empecemos a cambiar esa mentalidad de no es mi problema, yo no me meto, ¿para qué quiero problemas legales? Sino pensar en que lo que estamos haciendo por estos niños, por estas niñas y adolescentes es importante, porque así vamos a tener personas sanas, que no van a estar expuestas a la violencia, que no van a tener problemas ya como personas adultas a partir de las vivencias negativas que han tenido. Muchas gracias. Pues hasta aquí más o menos los comentarios. Muchas felicitaciones, mucho reconocimiento de la excelente información que estás compartiendo. Y bueno, pues no sé, si quieres cerrar con algo para luego pasar a los anuncios parroquiales. No, pues agradecerles a ustedes y también felicitarles por esta labor de poner a disposición de las personas estos temas, ¿no? O sea, alguien tiene que ponerlos sobre la mesa, porque pues aunque sean como delicados o incómodos, alguien tiene que entrarle al tema. Muchas felicidades. Pues muchas gracias por eso. María Aurora, listísima para los anuncios.
Sí, Clau, adelante. Vamos a ello. Somos Educaréis, un programa de educación integral en sexualidad para docentes y tenemos muchos canales por los cuales nos puedes alcanzar. Tenemos nuestro grupo de Educaréis, de Telegram, perdón, en donde puedes encontrar también cápsulas de educación integral en sexualidad. Todos los miércoles de 7 a 8 de la noche, horario de la Ciudad de México, tenemos un webinar de excelentísima calidad como el que viste el día de hoy en Facebook. También estamos en Instagram, también estamos, todos nuestros webinars están en el canal de YouTube. También tenemos un grupo de WhatsApp que nos puedes contactar, correo electrónico, TikTok y nuestro Google Site. Adelante, Clau. Bueno, y la próxima semana tendremos la mirada psicológica, las afecciones psicológicas en menores de edad víctimas de violencia sexual con la doctora María Cristina Pérez Agüero. Y antes de irnos y volverte a agradecer, llegó una serie de preguntas que me parece que están muy buenas. Dice, en el proceso de investigación no se podría vulnerar a la víctima y se pone en alerta a la persona agresora. La escuela tiene competencia de investigar. Si se investiga, entonces no se pone en duda el dicho de la víctima. Bueno, lo que pasa es que en los protocolos, pues hay como procesos administrativos para investigar. Claro, depende de la situación. Por ejemplo, si yo estoy viendo una situación que es grave, donde se puede poner en riesgo a la víctima, donde puede sustraerse de la justicia la persona agresora, pues entonces vamos a tener otro tipo de intervención. A lo mejor tenemos no sé, el expediente del niño, de la niña, de la persona adolescente, que ese expediente nos puede servir para el proceso legal. Claro, si es una violencia como a lo mejor algún tipo de acoso, vamos a reunir la información para separar a la persona que está cometiendo el acoso y evitar que siga ejerciendo este tipo de acciones, pero al mismo tiempo las personas, las niñas, las adolescentes afectadas, las familias afectadas, el hecho de que exista un protocolo en la escuela o en la Secretaría de Educación no impide que puedan llevar un proceso legal. O sea, los protocolos, hay protocolos, he conocido protocolos donde dicen, no, si tú decidiste que nos vayamos por el protocolo, que se aplique el protocolo, no puedes iniciar otro procedimiento. Y no es así. En el protocolo lo que vamos a buscar es proteger también a la comunidad escolar, pero las, las directamente afectadas pueden iniciar un procedimiento. No, no es prohibitivo, no es o una cosa o la otra. Entonces, Claro. claro, la aplicación de los protocolos también tienen que ajustarse a las situaciones. Si hay una situación así sumamente grave, pues no vamos a llevar todos los pasos del protocolo. Tenemos que ver cómo el protocolo nos sirve para proteger a quienes están viviendo la violencia, pero y al mismo tiempo que les permita iniciar procesos legales y quienes estamos en la comunidad escolar, en la Secretaría de Educación, en la escuela, en lo que sea, vamos a aportar lo que sabemos para que funcione mejor su demanda legal. Pues muchas gracias por haber atendido nuestra invitación y por esta charla tan importante. Pues seguiremos dando difusión a ella y bueno, pues hasta la próxima. Muchas Vamos gracias. hablando. Gracias.